el precio de la vida de una persona se limita a sus palabras, no sus acciones. Si tú eres una persona que cometió algo atroz, hay ya todo un sistema judicial que se encarga de ti. Y todavía, fíjate que lo que muchos quisieran, como la pena de muerte, todavía tiene sus limitaciones porque dentro de todo no está en nosotros decidir quitarle la vida a alguien por algo tan sencillo como opinar. Que tú seas de izquierda, extrema izquierda, derecha, eso no te quita lo brillante. Tú puedes ser un dictador, no te quita lo brillante. Una cosa es tú ser perverso y otra cosa es ser brillante. Hay personas que fueron sumamente brillantes y fueron sumamente perversos. Y viceversa. ¿Qué tú opinas de los popis? De los popis. Ajá, tu opinión personal. Pero espérate. Ahora mira cómo yo te paro eso. Te digo yo, tú te estás refiriendo al término popi, a el movimiento del popi o la percepción del popi contra el no popi. ¿Qué es lo primero? Al tú hacer esa pregunta, ¿acaso tú dices que ellos no son popi? Como la gente que te habla mal de la droga y te habla bien del alcohol, cuando se le olvida que la única razón que el alcohol es legal es porque se traficó tan duro que decidieron ponerlo en impuestos. Al Capone traficaba el alcohol. Sí. Si Al Capone hubiera traficado otra sustancia, qué lindo fuera el mundo hoy. Qué cuestionable. Bienvenidos a una nueva entrega de Aprendo Contigo Podcast en compañía de Ken Wu y los clásicos, el Mangri y el Yankee. ¡Un aplausito! Bien. Estamos activos. Todo bien, ¿no? Ay. Y agradecer nuevamente a Manny por hacernos la visita cordial y traer un invitado nuevo para que podamos debatir un tema que ha estado en la palestra recientemente. Algo lamentable, pero al mismo tiempo algo que va a ayudar a las personas a entender ciertas cosas que suceden en la sociedad y cómo lo que tú dices te puede afectar a ti, a tus familias y cómo también puede lastimar o llegar a eso mismo, a lastimar tu integridad física. Entonces, hoy vamos a estar tocando un pequeño tema relacionado con lo que pasó con Charlie Kirk, un candidato político en Estados Unidos, y vamos a ver cómo fluye todo hoy. Duro. Hey, muy buena. Hey, ¿qué lo que Ken? ¿Qué tú dices? Yo estoy tranquilito. Muy bien. Pero más que nada, yo, en vez de enfocarme nada más, yo creo que Charlie Kirk la situación de Utah viene siendo la excusa del tema que queremos hablar. Claro. Porque lo que queremos hablar literalmente es el precio de la libertad de expresión. Porque podemos hablar del tema, pero el tema de él no es un caso aislado, no es algo que no hemos visto anteriormente en otras personas que han emitido su opinión sobre una comunidad específica, sus valores. Y vivimos en una sociedad de inmediatez donde lo que más está de moda es cuestionar lo que es valores, autoridades y un sinnúmero de cosas. Entonces, más que la consecuencia de tú abrir tu boca públicamente, es muy bueno saber que como comunicadores que creamos contenido, decimos nuestra opinión y nos exponemos públicamente, que todos podemos pasar por una situación similar a esa en algún momento por la falta de conciencia. Y yo quiero mencionar algo, dar un poco de contexto, porque yo era fiel seguidor de Charlie y también de sus debates. Charlie era un creador de contenido que tenía desde los 18 años haciendo contenido fuera de las universidades. Él fundó una compañía que fue un movimiento llamado Turning Point USA, el cual lo utilizaba para poder pregonar lo que eran valores conservadores centrales. Porque una cosa es que Charlie Kirk, su visión política siempre, no tanto político, sino su comentario social y político siempre fue a favor de los valores tradicionales de Estados Unidos. Estos valores tradicionales él los debatía con personas en universidades muy prestigiosas en los Estados Unidos, como era la Cambridge, Yale y la que muchos conocen, que es la más famosa, que es la que siempre hacen, Harvard, que él hacía en los campus y discutía con las personas. Estas personas con las que discutía usualmente tenían sesgos o ideologías que no estaban acordes con las suyas y por lo cual siempre eran
discusiones acaloradas, Sí. peleas desenfrenadas y discusiones, pero siempre trataban de ir a un punto medio. Entonces, el lamentable asesinato de él, que fue el 10 de septiembre del 2025 a las 12:32 p.m. aproximadamente, él estaba haciendo un discurso y cuando agarró un micrófono, al terminar de hablar, sus últimas palabras fueron control de arm, y ahí le dispararon pues una bala que penetró en su cuello, yugular. en la yugular específicamente. Esto pues lo dejó sin habla, le eliminó los nervios, haciendo que él no pudiera respirar, y al llegar al hospital murió. Esto abre un debate más profundo acerca, no político de izquierda o de derecha, sino abre un debate más político sobre la libertad de expresión y cómo eso se pudiera transferir a otros países. Sin contar que lo que se presenció, no se presenció la decisión de un lado u otro, se presenció una reacción emocional a tú no tener la capacidad de refutar o debatir tu pensar. Sí. No hay que estar 100% de acuerdo con nadie. No estamos en ese negocio. No. Pero es muy cuestionable cuando el precio de la vida de una persona se limita a sus palabras, no sus acciones. Si tú eres una persona que cometió algo atroz, hay ya todo un sistema judicial que se encarga de ti, y todavía fíjate que lo que muchos quisieran como la pena de muerte todavía tiene sus limitaciones porque dentro de todo no está en nosotros decidir quitarle la vida a alguien por algo tan sencillo como opinar. Hay que también mencionar que este muchacho debatía específicamente con personas de universidades, con estudiantes, y lo que él decía es que él quería fomentar el pensamiento crítico. Yo te voy a... lo que él llama el punto medio es la persona, podemos discutir, podemos debatir, pero al final del día yo te voy a dar la tradición. Claro. Mi observación en cuanto a esto, que pueden ser una de las cosas que para mí es lo que desfavorece todo proceso. Respetando y dándole todo valor a lo que él representaba, volvemos a la parte del fanatismo. Una cosa es debatir y otra cosa es cuando una persona decide ser extremo. El extremo viene cuando meto el fanatismo como refuta y no respeto la opinión ajena. Por eso te dije, no tenemos que estar de acuerdo. No, claro. Y Claro. ¿sabes? Algo a destacar, mencionando lo de Charlie Kirk otra vez, es que creo que es la única persona que conozco que tenía micrófono abierto. O sea, él planteaba su punto de vista Sí. sobre la religión, sobre la homosexualidad, sobre la política, sobre inmigración y ese tipo de cosas. Pero él tenía micrófono abierto para que cualquiera fuera a refutar sus ideas, para que cualquiera fuera a exponer sus ideas. O sea, él no era simplemente una persona que decía, ok, yo pienso esto y ya, sino que también él daba la oportunidad de que tú fueras directamente allá, tomaras el micrófono, intentaras refutar lo que él dijo o dieras tu opinión, porque habían personas que también iban a simplemente a felicitarlo. Yo en particular lo seguí hace mucho tiempo, no estaba de acuerdo con todas sus ideas, pero de igual forma lo admiraba como persona porque Sí. es un tipo... ¿O lo respetabas? Sí, era un tipo brillante. Era un tipo brillante a pesar de todo, porque tú seas de izquierda, extrema izquierda, derecha, eso no te quita lo brillante. Tú Eso puedes hace. ser un dictador, no te quita lo brillante. Una cosa es tú ser perverso y otra cosa es ser brillante. Hay personas que fueron sumamente brillantes y fueron sumamente perversos. Y viceversa. Entonces, yo creo que ese es el punto. O sea, también hay que tomar en cuenta dónde termina la libertad de expresión y dónde comienza este diálogo de odio, este discurso de odio, porque también hay que tomar en cuenta eso. Tal vez tú estás de acuerdo con algo que él dijo y para ti está bien, pero para otro puede ser un discurso de odio. Entonces hay que también tomar en cuenta esa parte. Hay cosas que él dijo que a mí no me parecían bien. No por eso nadie merece la muerte por eso, aunque hay matices en ese tema. Pero, por ejemplo, él dijo en una ocasión que si él se montaba en un avión y él veía a un piloto negro, él pensaría que si ese piloto estaría preparado para manejar el avión. O sea, si tiene algún tipo de educación. Y fíjate cómo tú te ofenderías como eso, o alguien se ofendería como eso, pero si lo ve en South Park se ríe. Sí, claro.
Entonces, la realidad es que hay libertad de expresión. Literalmente demostró su punto. Y Claro. hay libertad de expresión, lo que no hay es libertad de consecuencia. Exacto. Volvemos al manejo emocional. Si tú eres una persona que entiende que ir a la cuenta de alguien basado en un reel que fue editado de un debate posiblemente mucho más largo de ahí, Sí, claro. que se hizo específicamente para capturar tu atención, funciona, y tú en vez de ir a la fuente original, en vez de verificar, y en vez de, si tú dices que eso es dedicarle mucho tiempo, entonces el discurso kilométrico que escribiste de comentario también lo fue. Entonces, si alguien no está de acuerdo con sus valores de contenido o con su creencia, lo ideal es ir y bloquear ese usuario para que no se retroalimente de tu experiencia como internauta. Claro. Pero es más fácil tú coger todos tus problemas personales y descargártelo en una persona que cuestiona tu existencia que tú ser el adulto que tú debes de ser. Yo lo que veo es que tenemos muchos niños internos manejando la vida de adulto, Sí. en donde te enseñaron que tu emoción es más importante que el pensar, en donde opinar, en donde es más fácil de tú dejarte coger de pendejo voluntariamente de una persona porque está afeitada con un saco. Es más fácil tú caer en ese gancho que tú escuchar a un loco con barba. Claro, y déjame incluso refutarte algo ahí, Manny, y a ti, déjame refutarte algo muy interesante. Estaba mencionando el ejemplo de los mismos pilotos, que si él ve un piloto negro, él se asustaría. Pero como él menciona, eso se quitó el contexto del video completo, porque en el video completo le hicieron una pregunta, el cual contestó a base de contexto. Pero yo te voy a poner un ejemplo que también lo han querido cambiar de él mismo y que tú te pudieras ofender fácilmente. Si yo dijera, yo digo, con la presencia que yo tengo, que la mayoría de los robos en Estados Unidos son los negros que lo hacen, ¿tú te ofendes, sí o no? No, porque es cierto. Ahora, vámonos más profundo. Si yo digo específicamente que los afroamericanos roban más a otros afroamericanos y a otras etnias, ¿tú te ofendes? No. Pero ahora vámonos más específico. Vamos a decir que el 13.5% de la población que es en Estados Unidos son afroamericanos Es minoría. y hacen el 87% de los robos. ¿Tú te ofendes? No. ¿Por qué? Porque tú no vienes a base de sentimiento, tú vienes a base de estadística y el percentil y qué se puede resolver. Extremistas, por ejemplo, hay de los dos lados. Tú sabes que de los 90 y los 2000 hay un programa que me gusta mucho que se llama Family Guy, y Family Guy le tiraba muchísimo a eso, le dicen los rednecks, que son los blancos esos que tienen alma, que creen en supremacía. I'm a redneck right there. Redneck, That's right there. Gonna get myself some moonshine. Ajá. Eso mismo tigre. I got myself a banjo. Let me tell y'all, machine gun me. That's right. Eso tigre. El término Regner también Es muy ofensivo, pero esa es la extrema de ellos. Ahora, si yo te digo, por ejemplo, que estadísticamente durante el 2017 hasta el 2025 lo que han causado más crímenes, incluso no tanto crímenes físicos, sino hasta discurso de odio, han sido los extremistas de izquierda demócrata. ¿Qué tú me dices? Que te creo, en verdad, y mayor. No, tú tienes que buscar la data. Tú no me tienes que creer. Tú tienes que buscar, ok, él me está diciendo esa opinión. Déjame buscar yo, sentarme a investigar, a ver si lo que él está diciendo es verdad o no. Vivimos en una época de triggers, de detonantes. Tu titular de periódico está tratando de competir con la música de fondo de algunos centros de comida en este país que están bastante para adultos. Los reels que tú mencionaste. ¿Tú me entiendes? Uno pone en el reel lo más interesante. Todo, pero sin embargo, tú ves los comentarios, están distorsionando el mensaje, están distorsionando la noticia. Estamos viviendo, si alguien vio la película Robocop 1 en su época, donde tú tenías tu anuncio que eran locos, estamos viviendo esos mismos momentos que la gente no dice, ¿qué es lo que yo estoy viendo? Tú estás viviendo esa época donde todo es aleatorio, random, todo es mentira, todo es procreado. Queremos, no, deja de pelear con gente por el reel, busca la fuente original, tírate la entrevista completa, vea los comentarios. Y si todavía haciendo todo eso, la persona tú la sigues odiando, bloquéala.
y no le dé el gusto de que se alimente de tu reel. Manny, la ignorancia juega un papel fundamental también, porque hay gente que considera que haciendo un comentario o va a disminuir la importancia de que tiene esa persona a quien le están comentando, o cree que esa es la verdad absoluta. Pero al final tú lo que estás haciendo es lo contrario. Tú le estás dando más fuerza a la ideología de esa persona, a la filosofía de esa persona o a esa misma celebridad. ¿Entiendes? Porque no hay corriente filosófica, no hay celebridad, no hay personaje que tenga la suficiente fuerza sin opiniones y sin reacciones. Entonces, ¿qué es lo que están buscando esa gente principalmente? Atacar las emociones de la gente. Más que atacar las emociones de la gente, están tratando de justificar su propia miseria. Sí. Hay gente que necesita que el problema sea latente porque durante la creación de este problema recibieron atención, fueron descubiertos, crearon toda esta personalidad detrás de ese dolor y no supieron separar. Recuerda, tu cerebro te mantiene vivo, pero él no sabe qué hacer él no decide la información que tú alimentas. Entonces, si tú pasas por un proceso destructivo en tu vida y tú te quedas ahí y te tienes en un círculo destructivo, pero eso te ha creado esta personalidad, tu mente va a buscar la manera de que tú te sientas a gusto con eso. Te voy a dar un ejemplo. Pero tú me estás entendiendo. Tú tienes que estar a gusto con eso. Entonces, decir que es por ignorancia limita mucho a tú pensar que tú decides ser ignorante. Hay gente que no tiene la necesidad de salir de la ignorancia. Hay gente que está tan segura en un ambiente que lo hay inutilizado sin ellos darse cuenta. Como vemos en algunas personas que evitan que sus hijos pasen por alguna experiencia porque entienden que está por debajo de su nivel y lo vuelve personas que se vuelven introvertidas porque no manejan esos recursos sociales. Mira este ejemplo. Yo tengo conocidos que me tienen mala gana o odio por un reel de nuestro programa, porque yo dije en un reel algo que a ellos se les pareció ofensivo y ponme el reel. Ellos se ofendieron por eso, pero no fueron a la fuente. En el reel yo digo que a mí se me olvidó el cumpleaños de mi hija. Ay. ¿Verdad? Pero yo no dije que no lo celebré. Ellos entendieron que yo no lo celebré. Yo simplemente dije, se me olvidó. Mi mamá me llamó y me dijo, recuerda que tu hija cumpleaños. Yo digo, concho, sí, ¿verdad? Ella cumpleaños. Esa parte no sale en el reel. Sale en el reel que yo digo, a mí se me olvidó el cumpleaños de mi hija, estaba muy ocupado. Entonces una persona me dijo a mí, mi papá tenía 3 trabajos. Sí, Andrés, eres tú. Mi papá tenía 3 trabajos y nunca se le olvidó mi cumpleaños. Yo no quise responder porque yo quería que fueran el video a verlo, tú sabes. Yo dije, por dentro de mí, claro que se le olvidó en algún momento. Lo que pasa es que lo celebró, ¿entiendes? Y tú pensaste como niño que no se le olvidó. Pero claro que se le olvidó en algún momento. O se le pasó, o se acordó en la mañana de ese mismo día. ¿Qué puede pasar? Eso me pasó a mí. Yo me acordé en la mañana ese mismo día porque mi mamá me llamó. Pero yo lo celebré el cumpleaños. Yo nunca he faltado a un cumpleaños de mi hija. Simplemente se me olvidó porque estaba súper ocupado. O sea, independientemente de eso. Es que puede ser tu pinta. Te ven tan joven y tan chulo y dicen, claro que se le va a olvidar el cumpleaños. Y opinan desde lo que su papá, que te apuesto que no tiene ese flow tan ápero como el tuyo, con sus 3 trabajos que tiene que estar... un ejemplo, papi. Yo tengo 2 trabajos. Pero volvemos al problema. La gente... hay tanto estrés. A ti te han matado en las redes, yo lo leí. A mí yo tengo gente que yo adoro de verdad y espero que encuentren paz en su vida y que sanen. ¿Tú me entiendes? Yo he tenido algunas publicaciones del pasado muy buenas en donde yo he tenido más de 16 comentarios uno tras de otro de la persona diciendo lo destructivo que soy, lo dañino que soy, la mala influencia que soy, de cómo yo no debería de estar hablando de un micrófono. ¿Cómo así? Pero también, sí, y viene también la crítica de gente que no han visto más allá de la televisión, se van a... hay gente que me huele a través de su celular, esa es la más favorita mía. ¿Tú entiendes? Hay gente que entiende que yo vuelo ahora mismo a Duquesa y yo estoy aquí sentado y la gente alrededor mío no respiran mientras se está haciendo. Y yo... a ninguna de esa gente yo te le deseo la muerte, no te le deseo insultar. Pues entiendo que están o confundidos o no están acostumbrados a escuchar a alguien con mi apariencia, mi pinta, expresarse. Y expresarse tal vez no tan mal, ¿me entiendes? Y si me estoy expresando mal, siempre estoy abierto al debate. Pero volvemos a esa falta de manejo de emoción.
¿Tú quieres hablar de gente que hablan jodones? Este señor. Dale, háblame Mira. tú a mí de comentario negativo. Bueno, mira, yo he recibido comentarios negativos, ya tenemos 8 años casi, porque yo básicamente hago críticas de otras personas y críticas de comentarios sociales. Entonces, para mí es normal yo ver páginas dedicadas de odio hacia mi persona, ver personas que me amenazan de desvivirme, personas que me amenazan de hacerme de todo. Y la ironía de la vida es que al continuar yo me he dado cuenta que esa polaridad es a propósito, porque cuando tú estás creando videos y estás opinando acerca de cosas que chocan, la gente puso ofende y voy a tener que tirar esta puya directamente. Yo pues estaba a una caco de guanábana, ustedes saben quién es, no voy a decir quién es la persona, estaba pues dándole una crítica porque esta persona estaba haciendo una opinión contraria acerca de el tema ya hablado de Charlie, y en estos videos yo estaba exponiendo pues mi opinión personal, y bueno, mi opinión, porque obviamente es mi opinión personal, y entonces la gente... a mí me tiraron 456 comentarios de odio en un video y yo no los quité. ¿Por qué? Porque yo tengo que aguantar lo que yo di. Si yo estoy opinando acerca de ti, yo te hago una opinión negativa, yo tengo que aguantar el fuerte. Yo no puedo ser hipócrita, porque ahí es que viene el problema. Y luego de eso, se sumaron 5 personas más a hacerme video de odio y yo no le respondí a ninguna. ¿Por qué? Porque no es obligado. Tú coges y dejas. Tú no te puedes vivir la movie. Tú lo lees los comentarios. A veces. Moraleja. No habla mentira. A veces. Mientras más luz tú emites, más sombras salen. Mira, Manny. Está mal, no lees los comentarios. Yo leo todos mis comentarios y trato de... Lo que pasa es que, mira, A veces, la diferencia es que yo tengo 1 año y un par de meses. Él tiene 8. Sí, yo tengo 8 ya. Entonces, cuando yo llegue a ese nivel, puede que ya yo ni hable con la gente. A mí los muchachos me mandan los comentarios negativos de mí. Porque yo no lo leo. Me lo mandan. Yo le recomiendo a todo el que cree contenido, específicamente en ese primer año, que sí los lea. Sí. ¿Por qué? Porque tú tienes que entender que tú no estás aquí para gustar ni para caer bien. Exacto. Tú estás aquí para crear una comunidad en base a tu historia, tu conocimiento, y a la gente que le importa, una cosa es la gente que le importa lo que tú tienes que decir, y los otros son los pendencieros que están pendientes a ti. Mira, te voy a ayudar incluso con ese mismo tema. Ustedes tienen el podcast Aprendo Contigo Podcast y lo están haciendo maravillosamente. Vámonos con otra opinión porque habíamos hablado de cosas de Charlie Kirk. Vamos aquí, por ejemplo, el país. ¿Qué tú opinas de los popis? De los popis. Ajá, tu opinión personal. Espérate. Pero espérate, ahora mira cómo yo te paro eso. Te digo yo, tú te estás refiriendo al término popi, a el movimiento del popi o la percepción del popi contra el no popi. ¿Qué es lo primero? Al tú hacer esa pregunta, ¿acaso tú dices que ellos no son popi? Espérate, ahí voy. Todo lo que se viste. Entonces, con esas mismas 4 preguntas que está diciendo Manny, ¿cuál es tu percepción, por ejemplo, del popi? A nivel general, yo no uso el término popi ni guaguaguá. Nítido. Yo nunca lo uso. Yo no digo el popi, es que el guaguaguá. Yo ni siquiera... Puede ser que en un chiste. Pero a nivel general, yo no te pongo en una categoría a nadie de que él es blanquito, tiene cuarto, popi. Tú a mí te lo traes. Ese es tu verdadero pensamiento. Míralo ahí. Míralo ahí. No. Porque eso es lo que todo el mundo dice generalmente. Todo el mundo. Sí, claro. A nivel general, cuando ven una muchacha blanquita, dicen, mira, ese es el término que la mayoría usa. Cuando ven una mujer de cabello negro y le vocean rubia. Por ejemplo, yo no uso el término pelo malo ni pelo bueno, Mangre lo sabe. Claro. El que me conoce sabe que yo nunca utilizo pelo malo ni pelo bueno porque no existe pelo malo ni pelo bueno. Entonces tú vas para ahí. ¿Viste cómo abrimos un debate y no tenemos que entrar a trompar? Por eso. Claro. No, pero estamos casi a la trompada cuando él me dice que los popis nada más son blancos aquí. Manny. Eso es lo que generalmente la gente dice. Yo no uso el término popi. Racismo inverso. En el fondo, esa Racismo es inverso. completamente racista. No. Porque eso es lo que generalmente todo el mundo piensa, de que para ser popi hay que ser de cierto color. Pero yo no lo uso el término. Yo ni siquiera me interesa eso, porque incluso por ejemplo, yo tengo una niña que es de piel oscura y tengo una niña de piel clara. Y tengo una niña de pelo lacio y tengo una niña de pelo crespo. ¿Cómo yo como padre, y te digo a ti como padre y como madre, tiene el valor de decirle a tu hija, tú tienes el pelo malo? Tú eres una abusadora. Di que no, tú tienes el pelo malo y aquel el pelo bueno. Pelo malo y pelo bueno, eso no existe. El pelo tiene una función evolutiva
la cual el que no lo sabe que lo aprenda. El pelo crespo ayuda en los climas cálidos a refrescar, y el pelo lacio en los climas fríos ayuda a mantener el calor. Esa es una de sus funciones. Ahora, si tú le quieres a tu hijo que tiene pelo malo y criarlo con esa costumbre, esa mierda que no han implantado de que pelo bueno y pelo malo, allá tú. Pero volvemos a la ignorancia que estaba diciendo él ahorita. Las únicas personas que te pueden tener esta mentalidad, que no es nada raro, que la vemos hasta en los sistemas escolares de todos los niveles, en donde el muchacho del cabello crespo lo mandan a recortar y el chamaquito que llega con el cabello... Ponte gelatina nada más y póntelo de este lado. ¿Qué gelatina, mi amor? Mira, si tiene esa pinta de Leonardo DiCaprio cuando estaba en Romeo y Julieta, eso está perfecto. Pero si tiene el cabello crespo, rizado, pasa por ese estigma. Entonces, ¿a dónde volvemos? A la ausencia de herramientas de educación. Claro. No hay, los debates no están pasando. Hay una ideología, y peor aún, hay creencia, porque lo que te están creando, hay un sistema feudal que te está creando una ilusión de sociedad, creándote empleado, diciéndole... Teniendo profundo ya. Pero es la verdad. Tú tienes una sociedad que te dice, la secretaria, su presencia, en las revistas de Europa, sale todo el mundo con el cabello lacio. Exacto. Entonces yo quiero verme europeo. Oye, ¿tú me estás entendiendo? Sí. Entonces ahí tú abres la puerta de la colonización, pero al final del día todo el mundo se le olvida que el mundo es una réplica de Ikea. Porque la Telecable te enseñó a ti que es cool. Y cuando tú vas a Ikea, tú compras algo que viste en un programa sin darte cuenta. Sí. Entonces, todo es una imitación. Y nosotros en la historia cambiamos oro por espejo varias veces. Y por eso es importante abrir la conversación. Exacto. Porque si yo no sé tu punto de vista, y yo te ataco sin escucharte dónde vienen las cosas, ¿qué pasa? Pasa después la censura. Pasa después la cultura de cancelación. Pasa después la falta de respeto sin explicación, como tú mencionabas de tu hija, que faltó el contexto porque te descontextualizaron. Pasa que la gente te critica y te escribe un litín de cosas negativas, pero no sabe lo que está diciendo porque lo está viendo desde ese punto de vista y no se está tomando el tiempo para entender el video completo, porque nosotros vivimos en una sociedad actualmente que cree que un minuto de video te va a cambiar la vida a ti. Claro. Y que te va a quitar todos los problemas, cuando eso literalmente es una estimulación dopamínica. Tú estás recibiendo dopamina a dos manos para distraerte de algo y darle para acá a la red social. Eso no va a cambiar realmente nada en tu vida si tú no te fajas. Y para los que son más viejos, el reel es el trailer de tu entrevista. El trailer te motiva a ver la entrevista entera. No puedo hacer más nada por ti. No puedo hacer más nada. O sea, yo soy muy fanático de la frase. Tú sabes que yo anteriormente te he comentado unas cuantas. Y Aristóteles tiene una frase que dice: solo una mente educada puede entender un pensamiento diferente al suyo sin necesidad de aceptarlo. Entonces, cuando tú refutas a alguien de una manera agresiva, es una falta de muchas cosas. Como dice una persona que yo conozco, es una falta de educación, una falta de valores, de pensamiento crítico. Y desde mi punto de vista, es hasta una declaración de inferioridad. Cuando tú refutas a alguien encerrado únicamente en lo que tú estás pensando y no de manera abierta al debate. O sea, yo te entiendo. En satisfacer tu ego. Pero tú tienes que recordar algo ahí. A veces la educación misma se vuelve hostil. Por eso yo he dicho en algunas ocasiones, a veces... Por eso es que volvemos a la palabra que usé ahorita, el fanatismo. Somos educados, ¿verdad? Somos gente que nos gusta la buena lectura, las buenas conversaciones, y nos encontramos con una persona que no ha tenido la misma experiencia que nosotros que nos hicieron llegar a esto. Sí, claro. Y tú llegas y la persona se empieza a manifestar de otra manera. Tú decides ofenderte porque la persona está siendo vulgar. En vez de tú decir... déjame yo usar lo que he aprendido para manejarme en esta situación. Claro. Porque esa persona, lamentablemente, no está donde yo estoy. Entonces, puede que yo ahora tenga que usar mi educación para, de una manera respetuosa, manejarme en estas circunstancias. De repente no. De repente es más fácil decir, buenos días. Hay un silencio en la habitación. ¿Y cuál es tu respuesta a eso? Buenos días. Porque tú necesitas
que a ti te respondan con educación para atrás porque tú fuiste educado. Y ahí es donde yo te digo que la educación se vuelve hostil, porque no se trata de que hay uno bueno y hay uno malo. Hay opiniones diferentes y tú tienes que lidiar con cada una de ellas y tú no estás en control de cómo ellos te van a reaccionar. Tú sí. Tú sí estás en total control de cuando esa persona diga una mala palabra, te falta el respeto, te tire algo, te diga algo y está en ti decidir cómo tú vas a responder. Hay gente que se quedan en silencio, hay gente que tratan de aclarar la situación, hay otros que si tienen una manera de vivirte, lo hacen. Sí, claro. Con la reciprocidad. Como hemos visto hasta con limpia vidrio. Sí. Entonces, para ti es más fácil salir del carro, darle un tiro al que te limpió el vidrio porque te tiró una esponja, no porque te tiró la esponja, sino porque detrás de ese cúmulo de cosas que tú tuviste, esa fue la gota que derramó tu taza. Por ejemplo, le voy a dar un clip viral ahora mismo que lo pueden usar y tú vas a ver cómo van a atraer mucha gente. Míralo ahí, mira sencillo. Yo no creo que exista la comunidad LGTBQ. Eso es una mentira y es una aberración y no debería de existir. Tú coges el clip. Tú dices, ¿y este loco? Claro que para mí es una aberración porque se supone que en la Constitución hay un artículo 39. El artículo 39 de la Constitución menciona que nosotros somos todos iguales. Color, género, libertad de pensamiento, profesión, ideología política o filosófica. Ante la ley somos toditos iguales. Por eso es que yo no creo que eso existe. Pero ya tuviste que yo comencé con una controversia. Ese mismo tema que él dice aplicaría a la lucha del feminismo. ¿En qué sentido lo digo? No es que el feminismo no tenga validez, no importe, no, todo eso es válido porque todo el mundo ha pasado por situaciones. Pero ante la ley, no hay ninguna ley que yo como hombre disfrute de privilegios que la otra persona o el otro género no tenga. Entonces, que no se practique de manera universal en procesos protocolares de empresa. Significa que hay una concientización que hacer, la cual puede que requiera seguimiento y no necesariamente una guerra. Cuando seguimos enfocados en la guerra, yo entiendo que lo único que ha hecho ese concepto y esa idea, viralizada tal vez por clips y views, por lo que el mismo ejemplo que él da, lo único que está haciendo es dividiéndonos cada día más. Claro. Mira, por ejemplo, ¿cuál es tu ideología política? ¿Tú eres una persona que te consideras dentro del espectro político izquierda, central o derecha? No tengo ninguna ideología política, pero... Consumidor. Si tuviera que elegir, yo soy conservador. Bien. ¿Y tú qué tú eres? ¿Izquierda, medio, derecho? Yo considero que de derecha. Bien. Yo, por ejemplo, soy conservador para la derecha. ¿Qué tú eres? La corrupción no se combate, solo se renegocian los intereses. Uf. Tú lo has dicho ya 2 veces. Aquí. Yo te voy a decir algo. Tú vives en una sociedad con menos de 200 años de existencia. Lo único que tiene 1000 años de historia es 1 kilómetro cuadrado allí que se llama la zona colonial. Nosotros tenemos que pasar por todos los errores que estamos pasando ahora para aprender en donde lo que nosotros estamos documentando y haciendo hoy sirva de ejemplo para futuras generaciones de entender que ese pensamiento positivo no es una loquera, no es que tan solo, no es que nadie lo ha pensado. Todo el mundo quiere lo mejor. Necesitamos mejores negociantes y menos gente enfocada en la movida. La movida a largo plazo funciona como ha funcionado en otros países, independientemente de quién administre o no. Planes de continuidad. El borrón y cuenta nueva son las acciones de un niño que quiere brillar más que el último jugador. Y esas son cosas que están presentes en todo. Aquí hay personas que han sido desvividas o se desvivieron, no porque su personal hizo y deshizo, sino porque eso, que el valor que él tenía fue contradecido hasta en su propio hogar. Sí. La historia está llena de ejemplos para tú no solamente tener mártires, sino para tú tener lecciones de qué hacer o no. Tú no puedes venir a taparme el sol con un dedo, decirme que somos corruptos, que somos esto, que somos aquello, porque lamentablemente todas las cosas buenas que tú has visto en tu vida, que tú quisieras para tu país, la leíste en un libro, la viste en una película, y si acaso fuiste privilegiado de vivir esa experiencia
cuando fuiste a otro país. Nunca fue parte de tu ejemplo, nunca fue parte de tu entorno y tu aspiración es necesaria porque la carencia existe. Claro. Pero por eso mismo que lo estaba mencionando, e incluso es muy buen ejemplo que tú estás diciendo, porque ahí es que llega. Nosotros podemos tener una ideología o podemos tener un pensamiento similar, pero no tenemos que estar de acuerdo en todo. ¿Y por qué yo menciono esto? Yo menciono esto porque vamos a poner un libro que me gusta mucho de Axel Kaiser, incluso me lo prestó un querido amigo mío, que él mismo me mencionó, hey, léete ese libro. ¿Por qué? En la historia nosotros nos han enseñado que hay un villano y hay un bueno. Un bueno, un malo, una gente que hace las cosas bien. Siempre hay un antagonista y un protagonista. Y el antihéroe. Y el antihéroe. Dualidad. ¿Qué pasa? Todo depende de cómo tú lo leas. Si yo te digo a ti que la revolución del 65, por ponerte un ejemplo, fue positiva, ¿qué tú me dices? Hay que ver de qué lado tú estabas. Ajá. Entonces, si tú buscas la fuente primaria de lo que estaba pasando y tú dices, el narcisazo lo mataron, me siento mal que me hicieron eso con narcisazo. Espérate, está bien, lo mataron, eso está horrible. Joaquín Balaguer lo hizo, eso fue horrible. Bueno, no lo mató. Lo desaparecieron. Lo desaparecieron. Porque matar significa que tú viste un cadáver muerto. Es cierto, es cierto. La persona no aparece todavía. Es buena la corrección. ¿Quién es el bueno de la película? ¿Quién es el malo de la película? Tú tienes que verlo desde los lentes del que estaba dirigiendo. Lo bueno, no existen buenos ni malos, pero los ganadores son los que escriben la historia. Correcto. Exactamente, claro. Para los gringos, por ejemplo, las invasiones que han hecho aquí en RD, O a nivel mundial. pero por ejemplo aquí fueron para ayuda. Ese es el punto de vista que yo tengo. Y de igual forma, yo tuve la oportunidad. Un saludo a la embajada americana. ¡Ey! Duro. De Estados Unidos. Duro, la embajada es dura. Ese que le viste. Yo tuve la oportunidad de conversar con estudiantes de Estados Unidos en una ocasión y ellos en su mente, en su cabeza, ellos ganaron la Segunda Guerra Mundial. Nadie más participó. O sea, en su cabeza... Bueno, espérate. Lo que pasa es que si tú coges la historia y tú te das cuenta, si estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de ¿verdad? Correcto. Sí. Pues vamos No, ponle el pintor austriaco. Porque El pintor austriaco. vamos a hablar claro. Para evitar problemas. Ellos sí fueron los que llevaron la propuesta. Entonces, ellos dijeron, Inglaterra, Stalin, ven acá, que tú más gente que pero nadie tiene que enterarse de eso porque el villano aquí es él. El villano aquí es él. Sí. ¿Verdad? Él se va a matar, pero tú vas a tu casa tranquilo. ¿Tú entiendes? Entonces, imagínate que ese tratado de por sí no fue algo... Volvemos al precio de la vida. ¿Tú entiendes? Ellos fueron el productor de eso. Por ende, el que produce la película en los créditos es el dueño de la película. No, claro. Desde el punto de Ya vista lo otro, de ellos... ya lo otro es la persona educarse. Pero ellos fueron de los que menos soldados tenían en combate. Claro. Ellos sí distribuyeron armas, combustible, un sinnúmero de Dinero Sí, distribuyeron, pero mi el amor. punto es que, por ejemplo, para ellos, como tú decías ahorita de quién era el bueno o el malo, para ellos siempre son los buenos. Claro. Y yo siempre he dicho, siempre lo menciono, que ellos tienen el mejor lavado de cerebro a nivel mundial. Porque en las películas, el 90% de los superhéroes son americanos o si no son americanos viven allá. Bueno, Pantera toma en Negra cuenta no que es americano, pero vive es allá. una cultura americana. Sí, entonces eso también causa que todo el mundo piense que ellos son los buenos, no importando lo que ellos hagan. Porque si tú te Relaciones fijas- públicas. Correcto, eso es relaciones públicas. Todas las invasiones extraterrestres que hay en las películas pasan en Nueva York. O en México. Buen botón. Texas, Estados Unidos. Texas sí es un secuestro extraterrestre. Exacto. Yo nunca he visto que un extraterrestre llegue a Italia. No pasa. No da emoción. Entonces, incluso el director puede ser, qué sé yo, de otro país, pero la película tiene que desarrollarse en Estados Unidos, porque eso es una forma de mostrar al mundo su poder. ¿Tú quieres ver qué tan cierto eso que tú dices? La película norteamericana te preparan a ti como adulto a nunca ver el cadáver de un niño en una película. La autocensura es tan fuerte que no lo permiten. Sin embargo, en películas españolas,
películas de otros países, Sí. incluso el Oriente, la presencia de la muerte de un niño no es algo raro. Entonces, en Estados Unidos, ellos te dicen que bajo ninguna circunstancia, ningún padre debe de ni siquiera imaginarse. Fíjate que cuando va a pasar eso, normalmente te enseñan la reacción de la persona que está viendo el accidente o el sonido en el fondo o te presentan el juguete que está rodando. Sí, Siempre bien dramático, pero nunca te presentan la situación. Si te tienen que presentar la situación, jura lo que es alguna colaboración extranjera. Entonces, ahí volvemos a la importancia de verse como el bueno. Y normalmente la gente que más se quieren ver como buenas son la gente que tienen más costumbres cuestionables. Por ejemplo, si tú ves la película Casablanca, tú dices que Casablanca es una película romántica, amor y cosas, pero el trasfondo de Casablanca no es ese. El trasfondo de Casablanca es hablar de los peligros del comunismo. Entonces tú coges Casablanca y entonces tú agarras una propaganda de Corea del Norte o del pintor austriaco o una película así. ¿Cuál sería la diferencia? Si tú agarras el capitalismo en conjunto, por ejemplo, el capitalismo más el feudocapitalismo o el neocapitalismo, y tú agarras eso y te agarras entonces también lo que es la Operación Cóndor, que duró entre los 50 y en los 90, que fueron los agentes de los Estados Unidos que fueron a meterse a esos países latinoamericanos, a intervenir porque entendían que el comunismo era malo y hacer lo que hicieron. ¿Cuál tú eliges? Y ahí es donde viene el problema con la historia. Todo depende de lo que tú entiendas que es positivo o negativo. ¿Es justificable desvivir a una persona por una creencia o ideología política? ¿Es cuestionable tú hablarle a una persona y crearle más problemas por tú pensar que esa es la política que va en su país? Tú tienes el derecho de un país decir, llegué yo, América, llegué yo, ¿qué es lo que es? Pero también ¿es válido entonces dejar que el comunismo llegue? ¿Entiendes cómo se complica la cosa? Claro. Todo depende de lo que tú quieras. Yo siempre hablo, igual que dice Manny, que Manny dice una frase que lo dijo ya 2 veces, que ¿cuál fue el que tú dices? Que tú dijiste ahorita incluso. Yo digo muchas cosas. No, la vaina. La corrupción no se La combate. corrupción no se combate. La corrupción no se combate, se renegocian los Renegocia. intereses. Yo te voy a dar un ejemplo. Hay países que de repente se arreglaron o se controlaron. Y yo te voy a decir algo. Yo no creo que una persona es capaz de llegar a un grupo de personas y decirle, se acabó este relajo porque llegué yo. No. Espérame, se acabó este relajo porque yo gané, yo soy el jefe. No. Normalmente, para que haya un cambio radical, esa persona yo diría, vamos a operar diferente Exacto. con iguales o mejores resultados. Esta es la manera, el sacrificio sería esto, podemos involucrar a algunos civiles. Me gustaría que quedara lo más transparente posible para entonces mi imagen me permita entonces llevarte a este punto. Y el pana lo hizo también que puede volver las veces que él quiera. Entonces, eso normalmente significa que se renegociaron los intereses. Porque si la persona que traía... Déjame ponértelo así. No existe un país en el mundo que haya abolido la corrupción. No existe. Tú puedes buscarlo. Mira, búscalo, googlealo. No existe. ¿Por qué? Porque la corrupción, lamentablemente, la gente lo acepte o no, mueve economías. La corrupción no se limita a venta de droga, a tráfico de gente. La corrupción es algo tan sencillo como un empresario evadiendo impuestos. La corrupción es algo tan simple como tratar de darle el dinero a una fundación para que te lo descuenten de impuestos en vez de tú dárselo al banco. Hay muchas interpretaciones que tal vez para ti, por tu valor moral, no son vistas como corruptivas, pero lo son. Hay empresas, lo que le llaman Fortune 500 companies, Sí, Fortune 1000 companies, que manejan millones y millones de dinero. Y estas compañías tienen lo que le llaman un departamento de corrupción. ¿Qué significa esto? Que yo soy contable para una empresa de electricidad mundial como SK. SK, que es una increíble compañía a nivel mundial con diferentes instalaciones que hacen instalaciones de paneles, de vainas, increíble estructura, donde de repente hay un contable que está moviendo fondos de una cuenta a otra, está desviando fondos, Claro. está jodiendo presupuesto para robar dinero. Cuando estas personas son descubiertas, estas personas simplemente son removidas y pasadas al departamento de corrupción que normalmente tiene un presupuesto aparte
del de la empresa. Exacto. Porque, ¿qué significa esto? No podemos disminuirlo, pero podemos manejarlo con otra manera. Ajá. ¿Qué hizo Japón? Japón tiene... Mismo yo iba a decir ese ejemplo, Ah, no, de Yakuza. lo de los ministros. Ajá, Lo de Japón, también. adelante, dale. No. Yo mi ejemplo iba a ser de los Yakuza. No. Si tú eres embajador en Japón, ¿verdad? Japón llegó a la conclusión de que si tú duras 4 años en la posición, como todos los otros, tú te corrompes. Entonces, y la corrupción viene ya por los accesos que tienen estas personas por el privilegio de la cultura japonesa, que toda tu fantasía se vuelve en realidad. Entonces, es muy complejo esto. Entonces, la solución de ello, tu turno es de 2 años. 2 años. Al segundo tú llegas, tú te instalas, tú trabajas, tú tienes un equipo de trabajo. En el segundo año recoge tu papelito y te me va, mi amor. No te necesito. ¿Por qué? Porque aunque goces, no te me vas a corromper porque no te acomodaste lo suficiente para caer tal vez en los sobornos que ellos no controlan. ¿Me entiendes? Entonces, la moraleja de la historia sigue siendo la siguiente. La corrupción siempre, los carteles, la corrupción. No me malinterprete, tu país es tan joven, nuestra cultura es tan joven, que aquí se idealizan algunas de esas personas. Sí, claro. Porque contribuyen. Y la gente nada más ve la contribución, no ve el trasfondo. Entonces, ¿la realidad cuál es? Hay que enseñarte a hacer las cosas diferentes para que tú no sigas calentando el punto. Claro. Entonces, no me tape el sol con un dedo. Mira otro ejemplo que yo quería dar también. Dilo otra vez. La corrupción no se combate, se renegocian los intereses. Yo quería dar un ejemplo también con Japón en el asunto de los yakuza. Tú sabes que hay unos criminales allá que son unos criminales bien famosos que la gente le hace películas y todo. Pero ¿qué pasó con ellos en resumen? A ellos nunca lo quitaron. Ellos siguen allá normal. Allá lo institucionalizaron. Claro. A ellos le dijeron, mira, ustedes van a dejar de ponerse a la intemperie. Nosotros le vamos a dar bares específicos, lugares que ustedes van a manillar, barrios que ustedes van a ir directamente, que los barrios de Japón son muy interesantes. Ellos tienen oficinas. Tienen su oficina y todo. Oficina de Yakuza. Y que inclusive esa gente manejan igual la prostitución, la venta de sustancias ilegales, pero todo está clasificado. Me paga impuestos, no me hace mucho show y te tiene que manejar con funcionarios y el gobierno de Japón interlazado, pero de manera legal. Es muy bueno aclarar que todo eso que él dice funciona porque es una sociedad antigua con educación. Es imperialista, loco. Es imperialista Educación. todavía. Es imperialista. Eso no funciona aquí por la ausencia de educación, pero funcionara si hubiera educación. todo el mundo fuera igual de delincuente y tuviera conversaciones como nosotros. Exactamente. Ellos Porque- entendieron que no se podía remover eso y que no se iba a eliminar. Entonces decidieron buscar una solución que todos salieran ganando. El gobierno, los yakuza y todo. Es como la gente que te habla mal de la droga y te habla bien del alcohol, cuando se le olvida que la única razón que el alcohol es legal es porque se traficó tan duro Sí. que decidieron ponerlo en impuestos. Al Capone traficaba el alcohol. Sí. Si Al Capone hubiera traficado otra sustancia, qué lindo fuera el mundo hoy. Qué cuestionable. ¿Y te acuerdas el ejemplo que tú dijiste si alguien es bueno o malo? ¿Fue necesario? Pintor austriaco. ¿Qué te lo voy a decir? Perdón. Quita esa parte. No lo cortamos, lo muteamos. ¿Tú sabes lo que un Si fue país... necesario. ¿Tú sabes lo que un país necesita que alguien de otro país te diga tu valor? Y tú sabes lo que... Ya tú entiendes lo vacío que Sí. estaban ustedes, que tuvo que venir un seimesino a decirte de verdad que tú tienes que volverte una raza que ni él representaba. Y tú crees libertad de expresión. Raza aria. Pero si esa persona no hubiera existido, yo te apuesto que este podcast no existiera. Porque así de importante fue la presencia de esa persona en la historia, independientemente de que su baja hayan sido 6 millones, cuando no estamos hablando de los 37 millones de talent. Que No. tal vez por eso, mira, Oh, que, pero- tal Y vez Mao- por, y Mao Zedong. que tal vez por eso no, pero Mao, No, lo pero Mao espérate, Zedong- el librito rojo de Mao yo te lo Los acepto. Mao Y Mao Zedong, Zedong. no. Pero lo que pasa es que todavía quedan muchos. No, pero Mao Zedong tuvo un motivo para eso, pero De la misma manera que Pero- te dicen, de la misma manera que esa misma gente abortaban a la hembra. nadie fue peor que Leopoldo en África. Si a eso vamos, nadie supera. Pero nadie presta atención Nadie porque supera a eran negros. Gengis Khan. Gengis Khan, tanta gente No me hable habla mal de que Gengis espera Khan. el planeta. No me hable mal de Gengis Khan. ¿Por qué? Oye, Uno de los hombres con más descendencia en la actualidad. tanta gente. 1.3%. Tanta gente que la temperatura del planeta bajó. Ayudó al planeta. ¿Eh?
Ayudó Mira, una opinión ayudó controversial. al planeta. Él está mencionando que Gengis Khan a tanta gente que ayudó a bajar la temperatura del planeta. Lo dijo él. ¿Qué significa esto? Que hay males necesarios. Uy, uy, uy. Hay que aprender a tener una balanza, hay que tener El pintor austriaco fue Ya tú necesario. sabes. el pintor austriaco. Mira como que no se entera, es como el piu piu. Ajá, el piu piu. Él fue necesario. Puede sonar conspirativo eso, pero tú consideras que cada cierto tiempo se hace un reseteo, se hace una disminución. Yo lo que digo es que cada generación tiene su jerga y se va adaptando y va chocando con la nosotros. Como yo te puedo decir que yo tengo manerismo y palabras de gente mayor en mi entorno Claro. y ustedes la de ustedes. O sea, es como la gente que dice no cap, que significa... Ese sería el no bulto de que nosotros. no bulto, no bulto. que significa no baggage, que tiene No este baggage, sentido. sí. Entonces todo vuelve a la interpretación y lo otro viene a la atadura emocional de tú decir, mira, está hablando lo que era, en vez de tú integrarte a lo que esa persona te está diciendo. Yo no critico a la gente porque tenga una manera de expresarse. Al contrario, eso divierte, porque lo que más gusta del dominicano es su ocurrencia y cómo él se maneja socialmente. Tú mismo me estabas diciendo que a ti te gustaba, por ejemplo, bregar con Goldfish y que tú veías incluso que hay un barrio específico, tú me estabas diciendo, por ejemplo, en los Guandules y en lo Alcarrizo y en La Caleta, que hacen apuestas con Lobeta. Mira qué bacanería. Una comparación entre Japón y República Dominicana, si República Dominicana fue organizado. En Japón, ellos legalmente en los lugares de apuestas no te pueden dar dinero. Entonces lo que ellos hacen, ellos te dan regalos equivalentes al dinero. Entonces, mira la loquera. Ellos se integraron y dijeron entre los dos, dicen, bueno, tú te vas a ganar esa apuesta, te ganaste 5,000 puntos, está bien. Tradúcemelo a este muñeco que vale 5,000. Entonces hay otro negocio al lado que te vende, te compra y te vende ese muñeco. Depende de cómo tú se lo subates. Tú estás creando un negocio, una línea ahí. Entonces vámonos ahora con el ejemplo de República Dominicana. Si la gente fuera dura de verdad, la vaina de los peces beta no lo tuvieran poniendo nada más como beta y estuvieran apostando ahí, porque se te meten la vaina de los animales y todas esas cosas. No, no. Ellos estuvieran poniendo, por ejemplo, un animal que se puede comer los beta y ponerlo en vivo. Para que la gente lo vea en HD. Y en 3 vainas HD, tú velo y tú dices en YouTube, coño, yo quiero apostar para verlo, porque tú lo vas a ver en vivo y también lo vas a ver por ahí. Repetición y todo. Le da economía a esa zona, le da más auge a esa zona y la gente, van a ver gente que nada más van a ir para ver eso en YouTube. Pero eso que tú dices, que tiene toda la lógica del mundo, la estamos viendo de la perspectiva del que está afuera. Entonces, tú tienes que meter contexto real. La razón por la cual esto no está documentado, por la cual no ha llevado a ese punto, es porque está en una fase dentro de nuestra juventud en la cual a quienes se benefician no son gente que buscan ese tipo de sonido. Claro. Buscan otro tipo de actividad. Ya donde tú me lo estás planteando es como cuando llegamos a la gallera. Sí. Que la única razón que la gallera no están televisándose es porque en la mayoría del mundo puede ser considerado algo... Ajá, exacto. Algo, no, a maltrato de animal. Y yo lo digo así como tan tiradito porque lamentablemente volvemos a la interpretación personal, es como te dije cuando veníamos de camino, que no es lo mismo tú hablarme de la historia de la esclavitud y tú háblame de cómo tú estás ofendido porque la gente esclavizaban. Tú no te puedes ofender por algo que era lo que hacía todo el mundo. Claro. Y si queremos aprender, tenemos que separar nuestras emociones de la información para entonces sacar un aprendizaje y por ende una conclusión. Manny, mira, ya para cerrar, en verdad. Para cerrar. Sí, porque ¿Y cuánto ya tiempo tenemos? tenemos que hacerlo ya es necesario. Ya aprendieron. Ya se cansó el muchacho. Sí, yo quiero decir que en verdad este conversatorio para mí ha sido una clase. O sea, siempre que me siento contigo y con ahora que conocí a Ken Wu, realmente me ilumino realmente. Esta Y yo sé que presión. mucha gente se va a identificar conmigo. Este podcast va a ser una clase para mucha gente. Ya para cerrar, yo quisiera que ustedes nos dieran un mensaje sobre lo que es la libertad de expresión, el pensamiento crítico, concientizar a esa gente que tienen esa debilidad todavía interior de educación y eso. Yo lo único que te puedo decir, asegúrate de que tú siempre digas la verdad. Asegúrate que lo que tú digas se pueda encontrar. Y si te sientes atacado, respira. Recuerda que esa persona no tiene ninguno de tus ejemplos, ninguna de tu batalla, ninguna de tu lucha. Y tienen derecho de tener una opinión. Y cuando tú repites esa opinión, entiende que tú tienes libertad de expresión, no hay libertad de consecuencia. Eso no es una excusa para dejar de creer en ti. Durísimo.
Sí, no tengan miedo de decir lo que ustedes opinan. Y siempre cuando lo vayan a decir, asuman las consecuencias de lo que ustedes están diciendo. Sé polémico, sé controversial, no es el problema. El problema es que tú no tengas la madurez suficiente de tomar esas consecuencias luego de que llegue un video, luego de que llegue a una acción. Siempre lo que tú vas a decir, trato de decirlo como para dejar algo, para dejar un mensaje que transmita algo, que tú en 5 años digas, diache, yo era como loco, pero Milkin, está bacano eso, no para que tú en 5 años digas, ojalá me borren de todos los lados. Yo no me quiero ni ver. Tu silencio dice tu silencio dice más de ti que opinar algo innecesario. Claro que sí. No pierdes. Si tú no tienes algo positivo que decir, si tú no tienes una idea que defender, si tú no tienes los datos, bloquéalo. Y si tú lo vas a decir, por lo menos defiéndelo y sépa lo defender, porque dime, tú no puedes. Por eso digo, si no lo puede hacer, dale silencio. No le dé más fuerza a eso que te molesta. Sí, muchísimas gracias por su participación y gracias a ustedes por llegar al final de este video. Dejen su opinión en los comentarios y suscríbanse al canal. Esto fue Aprendo Contigo Podcast.